¿Qué secretos esconden los nuevos PCs con inteligencia artificial? Aquí os lo contamos. B2B Sales Podcast. Buenos días, estamos en un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. Hoy venimos a hablar de la inteligencia artificial en los dispositivos de trabajo. Me presento, soy Marina Peinado, del área de desarrollo de negocio de personas en Telefónica, y hoy nos acompaña nuestro compañero Gonzalo Soria, nuestro champion de Copilot. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Como os decía, estamos viviendo una revolución, ¿no?, con todo esto de la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de esto. Sí. Pero, oye, Gonzalo, cuéntanos un poco mejor qué es esto de la inteligencia artificial en los dispositivos de trabajo. Claro, esa es una buena precisión porque realmente la IA nos rodea, ¿no? Está en todas partes, todo es Copilot, todo no sabemos ni ya cómo usarlo o cómo no. Hay gente que le encanta, hay gente que no, pero queremos hablar de lo que significa la IA en los dispositivos, ¿vale? Y venimos precisamente a hablar de dispositivos que incorporan un procesador que tiene NPU. ¿Y qué es la NPU? Porque hemos oído hablar de CPUs, incluso de GPUs, pero la NPU es la Neural Processor Unit, que al final es la unidad de procesamiento neuronal y que está optimizada para hacer operaciones con matrices, que son típicamente las que utiliza la IA, ¿no? La IA luego veremos que no solo preguntarle cosas para que nos responda, sino que tiene muchas más funciones dentro de un PC y nos va a dar una serie de ventajas. Entonces yo hablaría, para ser más, digamos, precisos, de PCs con NPU, ¿vale? O con procesadores que incorporan NPU. Muy bien. Y esta NPU, que entiendo que es para descargar de la parte de las cosas que hace la IA, de todo lo demás que tienen los dispositivos, dices que lo tienen algunos procesadores. ¿Cuáles? Bueno, hay nuevas, de hecho estos PCs se están vendiendo ya desde hace más de un año. La serie, por ejemplo, Ultra de Intel, ¿vale? Los Core Ultra de Intel, Sí. Tanto Meteor Lake como Lunar Lake, que son los últimos que han salido. Luego AMD Ryzen, pues de las 7000 en adelante, y luego también Qualcomm, que tiene los Snapdragon, los X Elite, los Elite Plus. Digamos que esto va a ser progresivo, ¿vale? La incorporación y que bueno, yo creo que estamos muy al inicio de todo este camino, ¿no? Entonces, los fabricantes de procesadores ya han incorporado esa NPU en sus propios procesadores, que luego los fabricantes incorporan a sus dispositivos. Entonces, esto yo siempre lo comparo un poco a cuando aparecieron las teles en HD. Al principio no encontrábamos canales que emitieran contenidos en HD, ¿no? Y tú ya tenías un HD que yo principalmente lo usaba para jugar a la Play, ¿vale? O sea que, Seguro que más de uno también. Sí, porque es donde tenías la experiencia buena del HD, ¿no? Y poco a poco, con la TDT, etcétera, etcétera, algún joven que lo esté oyendo esto a lo mejor le está sonando a ya chino, no sabe ni de lo que hablamos. pero da igual. Entonces, poco a poco, cada vez hubo más contenidos en HD, hasta que hoy consumimos todo en HD. Ajá. Estos dispositivos, estos procesadores que permiten el procesamiento de cargas de trabajo de IA dentro del PC, ¿vale? Ahora mismo lo aprovechan unas pocas características y unos pocos fabricantes, pero a día de hoy están desarrollando todos los fabricantes de software para aprovechar las capacidades de esa NPU para ser más eficientes a la hora de repartir las cargas de trabajo dentro del ordenador, lo cual nos va a dar una serie de ventajas que ahora veremos. Muy bien, sí, precisamente es lo que te iba a preguntar, porque digo, los clientes que nos estén escuchando dirán, madre mía, esto suena súper bien, pero exactamente cuáles van a ser esas ventajas que me van a aportar estos dispositivos en mi empresa, ¿no? Claro, empezando por la productividad a nivel de que al tener la NPU dentro del dispositivo, las latencias van a ser mucho. La latencia es lo que tarda desde que se envía una orden hasta que se recibe la respuesta, por simplificarlo muchísimo. Sí. Si tú lo estás ejecutando en la nube,
más o menos se tarda 800 milisegundos, un segundo, en ir y volver, ¿no? Entonces, para determinados escenarios esto no es válido. Por ejemplo, un coche autónomo, no puedes estar utilizando esa latencia, porque si tengo que detectar un peatón que está cruzando y me tengo que esperar un segundo a recibir la orden de que no le atropelle, probablemente tengamos un disgusto, ¿no? Sí. Entonces, a nivel de experiencia de usuario igual, también. Luego, en temas de videollamadas hay muchas características, como por ejemplo, pues todo lo que es mejorar la imagen, el borrado del fondo de atrás. Todas estas experiencias, al final lo que hacen es que tengamos, todas estas características que tengamos una mejor experiencia de usuario, ¿no? Luego, a nivel de batería, la mejora es también impresionante. Tenemos dispositivos que tienen hasta 22 horas de batería y yo... personalmente todavía muchas veces llevo el cargador porque tenemos esa costumbre, pues que no lo saco de la mochila. Sí, sí. ¿Vale? Entonces a nivel de batería también duran mucho más. Seguro que con esta característica se queda más de uno. Sí, bueno, 22 horas, que es verdad que luego depende del nivel que lo uses. Luego sabes que estos son pruebas que es como la velocidad de los coches o el consumo de los coches, que se hacen pista de ceniza para que vaya todo fenomenal y tal, pero es verdad que duran muchísimo más la batería de los dispositivos. A nivel de seguridad ni te cuento, porque todo se ejecuta dentro de la máquina, con lo cual hay todos los datos que tú no quieras no salen, se puede ejecutar la inteligencia artificial dentro de tu PC. Y digamos que ya no es una ventaja para las propias empresas, pero sí para el ecosistema que tenemos hoy en día, descarga muchísimo a la nube de todas aquellas cargas de trabajo que ahora le estamos enviando y que van a pasar a ejecutarse dentro de la máquina, con lo cual también vamos a ganar en esa eficiencia, ¿no? Perfecto. Bueno, veo que las ventajas son amplias. Sí. ¿Este tipo de dispositivos son para todos los perfiles dentro de las organizaciones? Hay algunas ventajas que son transversales a todos, pero digamos que por identificar, porque además siempre nos preguntan, oye, pero ¿y quién se va a beneficiar de esto dentro de la empresa? ¿El de administración? Bueno, yo diría que dependiendo del perfil va a tener unos beneficios de un tipo u otro, ¿no? Los comerciales con movilidad, por lo que hemos dicho de la batería, el no tener que estar pendiente de si tengo batería o no, se van a aprovechar de poder viajar con el portátil y no tener esos problemas que siempre están buscando un enchufe en el aeropuerto o donde sea, ¿vale? Vamos a tener suficiente para toda la jornada sin ningún tipo de problema. Luego, por otra parte, gente que tenga muchas reuniones o muchas videoconferencias, lo que hablábamos antes, desde cuando estás con poca iluminación, tenemos efectos de los Windows Studio Effects, ¿vale? Que al final te van a dar iluminación porque optimizan toda la luz que hay para iluminarte la cara de una manera natural, ¿vale? O luego la traducción en tiempo real con Live Captions, que es otra característica que traduce de 50 idiomas al inglés en tiempo real, lo ves subtitulado, ¿vale? Subtítulos en directo. Creo que ya hay más de 15 de traducción al chino y el siguiente va a ser el castellano. Entonces, para mí, creo que en una videoconferencia, aunque todos tenemos lo que ponemos en el currículum, ¿no? Que tenemos nivel avanzado de inglés, pero luego es verdad que en algunas videoconferencias nos cuesta... hay que demostrarlo. Sí. Entonces eso va a ser una ayuda que yo creo que es grande, ¿no? Muy bien. Todo además con una experiencia de latencia cero o prácticamente cero, que es muy importante, porque si tú estás recibiendo un mensaje un segundo después, etcétera, la experiencia no es la misma. Sí. Luego, en marketing o gente que trabaje con software de creación de imágenes, todo este tipo de nuevos players que están sacando nuevas funcionalidades y que todas tienen que ver con IA, va a ser mucho más eficiente nuestro PC a la hora de hacerlas, con lo cual en marketing y creación de contenidos creo que es otro área clave que se va a beneficiar de estos avances. En recursos humanos, por ejemplo, que trabajan primero con datos personales, con muchos datos personales,
Y luego, a nivel de valoración de currículums, herramientas que podemos utilizar para esto, también se van a beneficiar de esa NPU que le va a dar una agilidad y una privacidad mucho mayor de la que es ahora. Y terminamos con yo creo, los mayores, los que más contentos van a estar, que serían los de IT, ¿vale? Toda la parte de soporte y de seguridad, sí, de que no salgan determinados datos fuera de la máquina. Yo diría que estos son los perfiles que más se pueden beneficiar. La seguridad al final es transversal a todos, ¿no? Pero hay algunos que por estas características que hemos dicho y otras que vendrán, o sea, son los principales beneficiados. Perfecto. Oye, y ya por último, un cliente que nos esté escuchando y que diga, oye, esto suena muy bien, ¿por dónde puede empezar? ¿Cómo le podemos ayudar desde Telefónica? Bueno, Telefónica en particular ha sido elegida por Microsoft como único partner a nivel del sur de Europa para, digamos, lanzar esta iniciativa, y tenemos unas pruebas de concepto gratuitas para los clientes que así lo soliciten, en la cual lo que le vamos a dar es una especie de formación inicial, pero sobre todo muy enfocada a identificar qué roles de estos que hemos comentado ahora pueden sacar partido. Le vamos a dejar unas máquinas durante 4 o 6 semanas, más no, porque luego se encariñan y no nos las devuelven. Le cuesta soltarlo. Sí. Y entonces lo que vamos a hacer es mantener una conversación con ellos en cuanto a qué ventajas han tenido utilizando estos dispositivos y, bueno, pues a hacer un informe final para bueno, que se den cuenta de que los nuevos dispositivos con IA les aportan realmente ventajas importantes. Muy bien, pues Gonzalo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Espero que haya sido muy interesante para todas las personas que nos han escuchado. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. B2B Sales Podcast.